Estamos celebrando la Semana Santa. Conforme van avanzando los días, nos adentramos al misterio de nuestra redención, como son la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que la emergencia sanitaria no nos impida vivir en familia nuestra Pascua, para que también resucitemos con Cristo a una vida nueva, a una vida de gracia. Dispongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para el encuentro con nuestro Señor mediante su palabra. Que este martes santo la palabra de Dios resuene en nuestros corazones y podamos así vivir conforme la voluntad de Dios. Vamos a adentrarnos a la meditación, reflexión de la palabra de Dios, invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos al Señor que nos ponemos en su presencia, porque Él es la fuente del amor, de la felicidad. Tú eres mi luz y mi salvación. Creo en ti porque eres fiel a tus promesas. Confío en ti porque eres el amigo que da la vida por sus amigos. Te amo porque me has amado tú primero. Señor, inspírame el deseo de seguirte, de entregarme a ti sin reservas y de perseverar en el amor. También invoquemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para que nos asista en estos momentos, para que disponga nuestro corazón al encuentro con la palabra de Dios, y lo hacemos a través de este canto. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu Espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu Espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Hay un vacío en mi corazón que solamente tú puedes llenar. Y mi alma tiene sed de recibir el amor que solamente tú le das. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu Espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Yo no puedo seguirte sin tu gracia. Yo no puedo amarte sin tu amor. No podría vivir si me faltaras tú. Ven, Señor, y lléname.
necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor, y lléname. Necesito de tu espíritu para poder dar amor y tener fe. Ven, Señor, y lléname. Lléname, Señor. Ven, Señor, y lléname. Ven, Señor, y lléname. Pongamos mucha atención a Jesús, que nos habla a través de su palabra, tomado del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabía de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús amaba tanto, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pero replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro de que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos a hacer eco de la misma y veamos con detenimiento qué es lo que va narrando el texto sagrado, qué es lo que el evangelista nos comenta. Y vamos a sacar algunos puntitos para nuestra reflexión.
Como primer punto vamos a decir que Jesús está con sus discípulos en la mesa. Luego se conmueve profundamente y dice: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Los discípulos se miran unos a otros porque no sabían de quién estaba hablando Jesús. Y entonces Pedro, que es el que sobresale de entre los discípulos porque es el que siempre toma la primera, le hace seña al discípulo que Jesús amaba tanto para que le preguntase de quién se trataba. Y Juan, apoyándose en el pecho de Jesús, le pregunta: Señor, ¿quién es? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar, ese es. Y sabemos a quién le dio el pan Jesús. Se lo da pues a Judas Iscariote y le dice que tras el bocado entró Satanás en él. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Algo muy importante y curioso que narra el evangelista es que dice: era de noche. ¿Qué dijo Jesús una vez que Judas había ido? Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Esto es lo que dice el texto. Vamos a hacer hasta aquí nuestra primera reflexión acerca de la persona de Judas. ¿Quién era Judas? Y sabemos que Judas era el hijo de Simón el Iscariote. ¿Qué más podemos decir sobre Judas? Que era un discípulo de Jesús, que tenía una visión mundana, era el administrador de los 12, era una persona interesada, un ladrón, un traidor. Pero también podemos decir que Judas era un no creyente en Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque Judas Iscariote decidió y ofreció entregar a Jesús a cambio de dinero. Pudo más la avaricia que la lealtad al Mesías. Judas tuvo, por experiencia vivida junto a Jesús, tuvo la oportunidad de saber quién era Él, y aún así lo traicionó. Por eso Judas, que vivió, conoció de cerca a Jesús y caminó con Él, no le creyó a Jesús, no creyó en su plan, no creyó en lo que Jesús anunciaba, no creyó en los milagros que Jesús hacía. Y hace algo monstruoso. Y bien había dicho Jesús que más le valdría no haber nacido. Judas anduvo con el Maestro, pero no confió en él, no logró conocerlo y por lo mismo no se abandonó a los brazos misericordiosos del Señor Jesús. Hermanos, muchas veces nos atrevemos a juzgar el actuar de Judas y quizás hasta le condenamos. Sin embargo, con muchas de nuestras acciones también estamos actuando como Judas. También estamos traicionando a Jesús. También lo vendemos por unas cuantas monedas. ¿Te has preguntado de qué forma
¿Traicionas tú a Jesús? Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos traicionado a Jesús. El pecado es una traición al amor de que Dios nos tiene. El pecado es una traición al amor que Dios nos tiene. Por eso es necesario vivir en continua comunión con Dios, porque el Señor ha dicho que Él es la luz del mundo y Él ha venido a iluminar los corazones de todos los hombres para que no andemos de noche. Porque es en la noche, porque es en la oscuridad en donde se obra el mal, porque es en la oscuridad en donde nosotros nos cubrimos para pecar, para hacer la maldad. Por eso el evangelista dice, era de noche, porque en la noche podemos descubrir los secretos y las intenciones más íntimas que hay en el corazón del hombre. Por eso el cristiano, aquel que es hijo de Dios, no puede andar en tinieblas, sino que tiene que seguir la luz que es Jesús. Pidámosle al Señor Jesús en este primer momento de reflexión que en la oscuridad de nuestra noche reconozcamos que Jesús está presente, que en la oscuridad de nuestra vida, Cristo se hace presente para iluminarnos con su luz, para que no nos perdamos, para que caminemos con la seguridad de que Él está con nosotros. Muchos, igual, que nos llamamos cristianos, que andamos con Jesús, que vemos obrar en nuestra vida sus milagros, que vemos obrar en nuestra vida la bendición de Dios, que no nos abandona, pareciera que eso no es suficiente para serle fiel a Él, para serle fiel a su palabra. Porque con mucha frecuencia nos apartamos de la luz, nos apartamos del camino del bien y como Judas le traicionamos. Como Judas caminamos con el Señor, pero no le creemos. Muchos de nosotros venimos a misa, muchos de nosotros prestamos algún servicio en nuestra iglesia y caminamos en la oscuridad y caminamos lejos de la luz del Señor. Pídele, hermano, a Jesús que te conceda vivir siempre en la luz, en la gracia, que te conceda vivir siempre en su presencia, para que nunca andes en tinieblas, para que en todo momento puedas experimentar este amor misericordioso que solo Dios nuestro Señor es capaz de darnos. La diferencia entre el actuar de Judas Iscariote a la nuestra radica en que nosotros nos abandonamos a la misericordia de Dios. Que sí, ciertamente el pecado nos aparta de la amistad con Jesús, pero el arrepentimiento nos hace que volvamos a sus brazos misericordiosos. Y
Ojalá pues que meditando fielmente la palabra de Dios, busquemos con nuestra vida caminar en la presencia de Jesús. Sigamos contemplando la palabra del Señor que nos invita a descubrir al apóstol Pedro. ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué es aquello que no le permite seguir a Jesús? Y dice la palabra del Señor en el apóstol San Juan que Jesús se dirigió a ellos y le dijo en especial a Pedro, porque Pedro pues es el que siempre toma la palabra y Pedro es el principal, el primero en todo. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los discípulos, así se los digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y vemos aquí que Pedro le dice al Señor, lo cuestiona, lo interroga y le dice, ¿a dónde vas? A lo que Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pero Pedro vuelve a insistir, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré la vida por ti, le dice Pedro. Pero Jesús, que conoce las intenciones del corazón, las intenciones de todos los hombres, le responde a Pedro, ¿con que darás tú la vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Después de una traición viene la negación. Judas traiciona a Jesús por unas cuantas monedas y Pedro lo niega. Vamos a hablar un poco acerca de este discípulo del Señor. ¿Quién era Pedro? Y hay que decir que Pedro era un hombre de carácter fuerte, era un enamorado de su Señor, un enamorado de Jesús, era un hombre de fe. Sabemos que es Pedro el que camina sobre las aguas, pero también, ¿verdad? Sabemos que Pedro es el que le corta la oreja al soldado. Ante todo, Pedro es un hombre que confía en Jesús, pero no solo confía en Jesús, sino que también le cree a Jesús, cosa que Judas no hace. Judas no le cree a Jesús. Y por eso, mientras se desarrolla el proceso contra Jesús ante el Sanedrín, tiene lugar esta escena que es la escena más triste en la vida de Pedro. Él, que lo había dejado todo por seguir a nuestro Señor, que había visto tantos prodigios y había recibido tantas muestras de afecto, ahora le niega rotundamente. Se siente acorralado y niega a Jesús hasta con juramento. Dice, yo no lo conozco. Ha negado conocer a su Señor. Y con eso niega también el sentido hondo de su existencia.
ser apóstol, testigo de la vida de Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Su vida honrada, su vocación de apóstol, las esperanzas que Dios había depositado en él, su pasado, su futuro, todo se ha venido abajo. ¿Cómo es posible que diga, no conozco a este hombre? Si Jesús estuvo en su casa, si Pedro anduvo por los pueblos y ciudades acompañando a Jesús, no es posible que ahora diga, no lo conozco. Unos años antes, un milagro obrado por Jesús había tenido para él un significado especial y profundo. Al ver la pesca milagrosa, la primera de ellas, el primer milagro que ve Pedro, que comprende Pedro, del cual es testigo, y después de no haber creído, ¿verdad? Porque él había dicho, hemos pescado toda la noche. ¿Y por qué te tenemos que hacer caso? Pero sin duda dijo, en tu nombre echaremos las redes. Y fue la mayor pesca que habían logrado obtener. Por eso después Pedro, cuando comprende todo, cuando comprende y logra descubrir a Jesús, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él. Parece como si en un momento lo hubiera visto todo tan claro, la santidad de Cristo y su condición de hombre pecador. Lo negro se percibe en el contraste con lo blanco, la oscuridad con la luz, la suciedad con la limpieza, el pecado con la santidad. Y entonces, mientras sus labios decían que por sus pecados se siente indigno de estar junto al Señor, sus ojos y toda su actitud le pedían no separarse jamás de él, aquel que fue un día muy feliz. Allí comenzó realmente todo. Entonces dijo Jesús a Simón, no temas porque de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Jesús había confiado en Pedro para que fuera pescador de hombres. La vida de Pedro tenía desde entonces un formidable objetivo: amar a Cristo, amar a sus hermanos y buscar su bien, su curación, su sanación, no solo espiritual, sino también corporal. Todo lo demás sería medio e instrumento para este fin. Ahora, por la fragilidad, por dejarse llevar del miedo y de los respetos humanos, Pedro se ha derrumbado y por eso dice no conocer a Jesús. Cuando le preguntan, ¿tú eres uno de los que andaban con él? Pedro dice, yo no conozco a ese hombre. El pecado, la infidelidad en mayor o menor grado, es siempre negación de Cristo y de lo más noble que hay en nosotros mismos. De los mejores ideales que el Señor ha sembrado en nosotros. El pecado es la gran ruina del hombre. Por eso hemos de luchar con ahínco, ayudados por la gracia, para evitar todo pecado grave, los de malicia, fragilidad
o ignorancia culpable, y todo pecado venial deliberado. Recordemos que nosotros en nuestro acto penitencial decimos que pecamos de pensamiento, palabra, de obra y de omisión. Y toda clase de pecado, toda clase de esclavitud del hombre en su vida es siempre una negación a Jesús. Queridos hermanos, no podemos negar a Jesús. No podemos decir yo no lo conozco, porque nos hemos acercado a Él, nos hemos acercado a su palabra, a sus sacramentos. Pero a veces el mundo nos absorbe y nos apartamos de Dios, nos apartamos de su mirada. Y cuando nos apartamos de la mirada de Dios, cuando nos apartamos de su gracia, llega el pecado. Por eso, como Pedro, reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Ciertamente Pedro niega a Jesús 3 veces y por eso mismo luego Jesús va a cuestionar a Pedro y le va a interrogar si le ama. Por eso a Pedro se le han entregado las llaves del reino de los cielos, para que lo que él ate en la tierra quede atado en el cielo, y lo que quede desatado en la tierra quede desatado en el cielo. Es el reconocernos pecadores, es el reconocernos que necesitamos de la gracia de Dios, es volver nuestros ojos hacia Jesús. Es volver a ver a Jesús que nos espera, como un padre espera a sus hijos. Así Jesús nos espera. Ojalá pues que este martes santo que estamos viviendo, lo vivamos con la certeza y seguridad de que si Jesús camina conmigo, de que si Jesús va de mi lado, yo no me perderé. Porque como dice el salmista, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. No busquemos a Dios lejos, en otros lados, en donde sabemos no lo vamos a encontrar. Busquemos a Jesús en su casa. Y ahora en este tiempo, hablemosle a Jesús desde lo profundo de nuestro corazón. Y Jesús, que es bueno, sabe escuchar el corazón sincero del hombre. Por eso, como dice el salmista, misericordia quiero y no sacrificio. Un corazón contrito, un corazón humillado, el Señor no lo desprecia. Vivamos este tiempo de gracia en la presencia de Jesús, en familia. Pidámosle que como Pedro reconozcamos nuestro pecado y nos abandonemos otra vez a los brazos misericordiosos de Jesús. Vamos a concluir este momento de meditación. La palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida, viene a iluminar nuestra persona. Y hemos estado hablando sobre la traición y la negación a la persona de Jesús, a Jesús mismo. Y la traición y la negación no es otra cosa que el rechazo a Dios mismo, a sus mandamientos, a sus principios.
Es el momento de que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿qué le respondo yo a Jesús? ¿Cuál es mi respuesta hacia Él? Vamos a guardar silencio y vamos a escuchar este canto. Y mientras lo escuchamos, meditamos sobre nuestra vida y sobre lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Mil veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado, yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Digámosle a Jesús: Jesús, tú me conoces bien, sabes quién soy, sabes que sin ti soy pobre y débil, pero contigo lo puedo todo. Te pido que nunca te alejes de mí y no permitas que yo me aparte de ti. Te necesito, Dios mío, porque sin tu amor mi vida carece de sentido. Concluyamos nuestra meditación con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Pidamos el auxilio también y la protección de la Santísima Virgen María, ella que sabe acompañar y caminar junto a su Hijo Jesús, para que también nosotros caminemos y acompañemos en todo momento a Jesús. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.